Bueno, este es el noveno capítulo de la historia de mi prima Raquel. Así que acérquense sus galletitas, su cafecito y no dejen lo que están haciendo y escuchen. Toda literatura trae consigo entretenimiento y cultura. Al menos así lo creo yo. Y a mí me funciona de esta manera. Entonces empieza así. A la mañana siguiente bajé bien temprano y terminado el desayuno crucé hasta las caballerizas e hice venir a Wellington. Juntos fuimos al cuarto de guarniciones. Sí, aunque nunca las había notado, eh, allí había media docena de sillas de señora. La señora Ashley no sabe montar, observé. Lo único que quiere es algo en que acomodarse y de qué asirse. Lo mejor que podemos hacer es montarla en Salomón. Creo que era el nombre del caballo, replicó el viejo cochero. Puede que no haya llevado nunca a una señora, pero no será capaz de ponerla mal. Eso sí. Con ninguno de los otros caballos estaría yo tranquilo, señor. Años atrás, Ambrosio había llevado a Salomón de cacería, mas en la actualidad el animal vivía placenteramente en el prado, a menos que Wellington lo ejercitase en el camino real. ¿A qué hora se propone salir el ama? Me preguntó el cochero. Yo le miré por un momento desconcertado por el término que empleaba. Poco después del mediodía, repliqué secamente. Yo mismo conduciré a la señora Ashley. Y regresé a casa a revisar las cuentas en el despacho de la finca antes de que la gente viniese por mí o por sus honorarios. Con que el ama, ¿eh? Con tal, pues, la miraban Wellington y Sicombe y los demás. Suponía yo que, en cierto modo, ello era natural, me decía. Sin embargo, que los hombres, los criados en especial, pierden bien pronto la cabeza en presencia de una mujer. Observé una mirada reverente en los ojos de Secombi. Cuando subió el té la noche anterior y esta mañana en el desayuno, fue Juanito, figuraos, quien me sirvió, porque según dijo, el señor Secombe había subido al tocador con la bandeja, y ahora Wellington, presa de gran agitación, frotando y puliendo la silla de la señora y gritando al caballerizo que se encargara de Salomón. Al mediodía se presentaron los criados y los jornaleros que trabajaban fuera de la casa en las cuadras, bosques y jardines, y les entregué su paga. Observé entonces que Tamlin, el primer jardinero, no se hallaba entre ellos. Se me dijo que andaba por allí con el ama. Cuando hube pagado a los demás sus salarios, hallé a Tamlin y a su prima Raquel y a la prima Raquel en el vernáculo, donde habíamos plantado las camelias y los otros arbustos que Ambrosio había traído de sus viajes. Cuando doblaba yo el recodo y tropecé con ellos, alcancé a oír a mi prima que hablaba con detalles de tierras, de orientación al norte y del abono del suelo. Y observé que ta, Tamín escuchaba todo aquello con el sombrero en la mano y la misma mirada reverente que había yo notado en Secombi y en Wellington. Al verme la prima Raquel sonrió y se puso en pie. Había estado de rodillas sobre un saco desgarrado, examinando los botes de un arbusto. Ando fuera desde las 10:30, me dijo. ¿Cómo no pude encontrarle? Me tomé el atrevimiento de ir yo misma a buscar a
Tamilin en su casa y dármele a conocer. ¿No, Tamilin? Así es, señora, convino Tamilin con mirada sumisa. Debo decirle, Felipe, prosiguió ella, que traje conmigo a Plymouth todas las plantas y arbustos que Ambrosio y yo reunimos durante los últimos 2 años. Aquí tengo la lista y sus indicaciones sobre los sitios en que él quería que se plantasen. Y pensé que nos ahorraríamos tiempo de si revisaba la lista con Tamilin. Para cuando venga el arriero con el cargamento, tal vez ya me haya marchado. Muy bien, siga usted, se lo ruego. Ya hemos terminado, ¿no es así, Tamilin? ¿Y quiere usted darle las gracias a la señora Tamilin por el té que me dio y decirle que espero muy de veras que para esta noche haya mejorado ya de su dolor de garganta? El aceite de eucalipto es el mejor remedio. Ya le enviaré un poco. Gracias, señora, replicó Tamilin. Y volviéndose a mí agregó con cierto aire de encogida modestia. Esta mañana he aprendido algunas cosas, señor Felipe, que nunca pensé que aprendería de una dama. Siempre creí conocer mi oficio, pero la señora Ashley sabe la jardinería más de lo que sé yo, de lo que sabré nunca. Disparates, Tamilin, objetó mi prima Raquel. Yo solo sé de árboles y plantas. En lo que a fruta respecta, no tengo la más leve idea. Sobre el cultivo de melocotón, y acuérdese usted de que todavía no me he llevado a ver el jardín cercado. Mañana se encargará usted de ello. Cuando usted quiera, señora, replicó Tamilin. La prima Raquel le dio los buenos días y ella y yo encaminamos a la casa. Cuando llegamos descubrí a Secombi había dispuesto un almuerzo de ensalada y carnes frías y el comedor con tortas, budines, como si fuésemos a instalarnos a comer. La prima Raquel me miró de reojo, con semblante solemne y, empero, aquella expresión risueña en los ojos. Es usted joven y aún no acaba de crecer, me dijo. Coma y de ese gusto usted. Guárdese en el bolsillo un pedazo de esa torta y cuando estemos en las colinas del oeste se lo pediré. Voy allá arriba a ponerme la ropa adecuada para montar. Al menos pensé para mí emprendiéndola contra el fiambre con arroz y con voraz apetito. La prima no espera que se le atienda ni de más finuras. Posee cierta independencia de carácter que, a Dios gracias, se dirá que poco femenino. Acaba apenas de comer cuando Salmón era conducido, o acababa apenas de comer cuando Salmón era conducido a la puerta. El viejo robusto animal había sido objeto de una limpia de su vida. Incluso le habían pulido las pezuñas, atención que nunca había tenido con mi gitanilla. Fui a decir a Secombi que estaríamos fuera hasta después de las 4 y cuando volví mi prima Raquel había descendido ya y la encontré montada en Salomón. Urrington estaba ajustándole el estribo. Mi prima se había puesto otro traje de luto de corte más amplio que el primero y se había enredado en la cabeza una mantilla de encaje negro. Al verla a caballo no se creería que era tan menuda la mujer con quien nada hallaba yo de extraordinario, a excepción de las manos y de sus cambiantes ojos y a veces cierto cascabelear de risa en la voz. Estando ahora a mayor altura que yo, mostraba un aspecto diferente, parecía más remota y más italiana. Mi prima percibió mis pasos y se volvió hacia mí, y aquel aire distante
el extranjero aspecto que había adquirido sus facciones en reposo se desvaneció prontamente. Era ya la misma de antes. ¿Lista? Inquirí. ¿O tiene miedo de caerse? Tengo puesta mi confianza en usted y en Salomón. Muy bien, pues partamos. Volveremos dentro de 2 horas, más o menos, Willington. Y tomando la brida eché a andar con mi prima hacia las tierras de Barton, que formaban parte de la finca. Las tierras de Barton constituyen una península cuyo extremo confín se halla en los prados del faro. El mar se adentra a uno y otro lado, formando radas al este y al oeste, a fin de hacer un completo recorrido de la península. Seguidos por la orilla del mar, hicimos un alto finalmente al pie del propio faro, de manera que, volviendo atrás la mirada, la prima Raquel pudiese ver la finca en toda su extensión. Recordaba yo nuestra plática de la noche anterior y quise poner a prueba a mi prima Raquel en lo tocante a los nombres de las tierras de Borton. Mas ella los conocía todos, sabía también los nombres de los colonos y el número de sus familiares, que el sobrino de Secombe vivía en la cabaña de pesca de la playa y que el hermano de aquel vivía cerca del molino. No parecía jactarse de sus reconocimientos. Fui yo quien bien el que la indujo comunicándoselos. Y al darme nombres y al citar personas, lo hacía yo con cierto asombro porque yo lo juzgase extraño. ¿De qué se figura que hablábamos Ambrosio y yo? La prima me preguntó al fin, cuando descendíamos del cerro del faro hacia las campiñas. Sus tierras eran su pasión, por tanto yo hice de ellas la mía. Sin embargo, yo había creído que habiendo vivido aquí siempre, en el, en el continente, las aficiones de usted serían completamente distintas. Así fue, hasta que conocí a Ambrosio, salvo en lo que hace a jardines, creo. Salvo en lo que hace a jardines convino ella, lo que dio origen a nuestra amistad. Los jardines de mi quinta eran muy bellos, pero esto, hizo una pausa por el momento refrenando a Salomón, esto es lo que siempre había anhelado ver. Es algo muy distinto. Guardó silencio por unos instantes, bajando la vista a la bahía. En la quinta, prosiguió, cuando era joven y desposada por primera vez, no me refiero pues a Ambrosio, no era yo muy feliz, así que me distraía arreglando una y otra vez los jardines. Los resultados fueron muy satisfactorios. Me habría gustado conocer su opinión acerca de ellos. ¿Qué quería decir? ¿No le habría contado a mi padrino que yo había estado en la quinta? Cierto recelo me saltó de súbito. Me, acor me acordaba del aplomo de mi prima la noche precedente, pasada su primera nerviosidad al conocernos y asimismo a la desenvoltura con que conversábamos. Y ahora se me ocurría que era muy raro el que nada me hubiese dicho acerca de mi visita a Florencia, y más raro aún el que no hubiera hecho mención alguna de la forma que me enteré de la muerte de Ambrosio. ¿Sería posible que mi padrino hubiera esquivado el punto y que me hubiese dejado a mí el tratarlo con mi prima? Naturalmente, aquel era el momento. Como digo, naturalmente era aquel el momento de decir, ya conozco sus jardines de la Quinta San Galetti. ¿No lo sabía usted? Mas esto arreó mi prima a Salomón y reanudó la marcha. ¿Podríamos pasar por el molino, subir cruzando el bosque de otra parte? Inquirió mi prima. Había yo dejado escapar la ocasión y seguimos adelante, de vuelta hacia la casa. En tanto atravesamos el bosque, la prima iba haciendo observaciones
de vez en vez acerca de los árboles, de la línea de los montes o sobre otro rasgo del lugar. Para mí, sin embargo, la paz de la tarde se había desvanecido, puesto que de un modo u otro tendría yo que informar a mi prima de mi visita a Florencia. A medida que nos acercábamos a la casa y más callado iba yo. ¿Está usted fatigado? Y por mi causa, comentó mi prima. He venido cabalgando en Salomón como una reina. Y usted, entre tanto, andando como un peregrino. Perdóneme, Felipe, he estado tan contenta. No, no estoy cansado, repliqué. No sé por qué, pero no podía mirar aquellos ojos francos, inquisitivos. A la hora de la comida, Secombe sentó a mi mesa, eh, a mi prima a mi derecha. Entre él y Juan nos sirvieron. Mi prima manifestó su admiración por la fuente de rosas y por los candelabros y charlaba con Secombe mientras este pasaba las viandas. Y durante todo aquel tiempo yo estuve en un potro, temeroso de que Secombe fuera a decirle: eso fue, señora, o tal cosa ocurrió cuando el señor Felipe se hallaba en Italia. Y estaba yo impaciente porque nos dejasen de nuevo a solas, aunque ello acercase la ejecución de mi tarea. Nos instalamos luego al hogar de la biblioteca y mi prima sacó un bordado y se aplicó a él. Dígame usted, ¿qué le tiene tan absorto?, me dijo al cabo de un rato. Ambrosio solía decirme que tenía yo un instinto animal para presentir los disgustos, y esta noche presiento que algo le pasa. Más aún desde esta tarde. No he dicho nada que le haya ofendido, ¿verdad? Bueno, llegó el momento, al menos mi prima me abrió el camino. No, nada ha dicho usted que me haya ofendido, repliqué. Por cierta observación suya, eh, pero cierta observación suya me tiene un tanto confuso. ¿Podría decirme qué le contaba Nicolás Kendall en la carta que le escribió a Plymouth? Vaya, claro que sí. Me daba las gracias por mi carta y me decía que ya usted, como él, se hallaba enterado de las circunstancias de la muerte de Ambrosio y que el señor Rinaldi le había escrito y que usted me invitaba a pasar aquí unos días. Incluso me proponía que fuese yo a Pelin al dejar esta casa. ¿No le decía yo había estado muy ausente de aquí? No comprendo, no comprendo. Me sentí enrojecer en tanto que ella permanecía inmóvil, tan tranquila, dedicada a su labor. A poco agregué: mi padrino decía verdad al contarle que había sabido de la muerte de Ambrosio por el señor Rinaldi. Mas en lo que a mí toca no fue así, porque yo me enteré de ello en Florencia, en la quinta. La prima Raquel levantó la cabeza y me miró, y esta vez no había en sus ojos lágrima alguna, ni tampoco el menor asomo de risa. Era una mirada larga, penetrante, y creí leer en sus ojos tanta compasión como reproche. Bueno, entonces he terminado de narrar este capítulo. Va a seguir el otro, que es cada día más interesante. Tómese su cafecito, tómese su cafecito.